Bueno. Ah, pues vamos a esperarla. A ver. Ah, no, no, ya está en Roquetas, claro. Ya está trabajando allí. Muy buenas, Pilar. Pues ha venido justo que vamos a empezar ya, ahora mismo. Bueno, pues como sabéis, en esta sesión íbamos a hablar de la película de La Llegada, 2016, de Denis Villeneuve, ¿no? ¿Ya habéis podido ver? Bueno, Esmeralda me ha dicho que sí. Pilar, ¿la has podido ver al final? La vi hace La había visto ya. La había visto ya. Pero intenté verla ahora de nuevo y no lo he conseguido. Vale, Patricia, me habías dicho tú que también. Por salir del tugurio que me... Vale. Y bueno, tú sí me habías dicho que la habías visto y que te había gustado el papel de Amy Adams, ¿no? Sobre todo. Sí, apagamos la luz. ¿Sí? Pero, ¿apagamos la luz mejor? Pues no dejar el... ¿Cómo entra la luz por aquí? Venga, pues sí, voy a apagarla de cara con el micro. Magdalena, ¿puedes apagar la luz aquí? ¿Así? ¿Bien? ¿Mejor? Pues ya está. Se ve muy bien así. Sí, ¿no? Mejor, ¿no? Vale. Y ahora Pues, perfecto. No. Esos eran los deberes ya, verla. No, digo que se pueden subir. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve bien, no? Va bien. Venga, pues, perfecto. Pues entonces vamos a dar comienzo. Como digo, la película que íbamos a tratar es La Llegada, ¿no? De Denis Villeneuve, del 2016, que está basada en un relato corto, una novela corta de ciencia ficción, a ver si carga, que se llama La historia de tu vida, de Ted Chiang. Vamos a ver, aquí lo podéis ver en la portada del libro. Es una novela corta de un autor de ciencia ficción que es bastante famoso y ha recibido bastantes premios relacionados con las novelas de ciencia ficción. Esta en concreto recibió, digamos que los premios, los equivalentes a, no sé, al Nobel o a los Oscars, ¿no? en literatura de ciencia ficción. Esta novela corta, La historia de tu vida, que trata, pues, más o menos de lo que vemos en la película de Villeneuve, ¿no? De esta llegada de unos heptápodos, unos extraterrestres, unos seres de otro mundo, ¿no? Que llegan a la Tierra en 12 naves especiales, ¿no? Bueno, la peculiaridad en la novela corta, por diferenciarla con la película de la que vamos a tratar, ¿vale? No nos vamos a centrar en la novela corta, vamos a centrarnos en la película, pero bueno, para ver las diferencias de lo que trata más la novela corta en más profundidad es acerca de estos dos aspectos, ¿no? En líneas generales, lo que nos quiere decir la novela es que nadie puede cambiar los eventos futuros, puesto que la gente debe responder a la razón de la historia. Es decir, si vemos... ¿Vale, Lucía? Si vemos, que hayáis visto la película, como a través del lenguaje de los estápodos, ¿no? Digamos que aprendiendo ese lenguaje tiene un conocimiento de pasado, presente y futuro, pero en la novela, aunque tenga el conocimiento de presente, pasado y futuro, nunca puedes cambiarlo. Digamos que en la película, si vemos los dos eventos cruciales en la película, que es evitar la guerra con los estápodos, se consigue, ¿no? A través de la libertad, de la elección libre de la protagonista, y también vemos que hay posibilidad de elección cuando la protagonista sabe desde un principio que va a tener una niña y que va a morir, pero elige tenerla, ¿vale? Pero en el libro eso no es así. En el libro, digamos que los eventos de la historia responden a un espíritu absoluto hegeliano, es decir, hay un determinismo, a un espíritu absoluto hegeliano, me refiero a la idea de cómo lo entiende Hegel. Es decir, la historia ocurre, la historia está totalmente determinada, y aunque sepas los eventos que van a pasar en el futuro, tú no vas a ser capaz de cambiarlos. Es decir, hay un determinismo absoluto, hay una falta de libre albedrío en la novela corta, una falta de libertad. Esto, como vemos, en la película no sucede, pero en el libro sí, ¿vale? En la novela corta.
Y por tanto, nos metemos ya en la teoría del lenguaje, los actos de habla, que es lo que vamos a ver que es de lo que trata realmente la película. En la novela tampoco hay actos de habla. Actos de habla es como un concepto que define Austin, un filósofo del lenguaje del siglo XX, y que viene a representar, decir, cuando los actos de habla son aquellas palabras o aquellas oraciones que producen un cambio, que son capaces de producir un cambio en la realidad. Es decir, que cuando tú las pronuncias, producen un cambio en la realidad. Vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Cuando un cura está casando al marido y mujer y dice, ahora sois marido y mujer, ya ha producido un cambio en la realidad. Es decir, ya dejan de pasar a ser novios, pareja, a ser marido y mujer. Ha producido un cambio, así es un acto de habla, ¿no? Podemos decir miles o definir miles de actos de habla, ¿no? Cuando alguien te está hablando, sugiriendo que hagas cierto acto, pues es un acto de habla, y tú lo cometes, pues es un acto de habla, ¿no? Cuando alguien te convence de hacer una cosa, es un acto de habla, ¿no? Es decir, hay distintas formas de utilizar las palabras para cambiar la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Esos son los actos de habla según Austin, ¿no? Este filósofo del lenguaje. Pues claro, esto, la primera causa de este determinismo en la historia de tu vida, en esta novela corta, es que obviamente no hay actos de habla, porque no hay libertad. Si todo depende de la voluntad de la historia, de ese ser o espíritu absoluto hegeliano del que hablaba, no hay voluntad en los hablantes. Los hablantes no son capaces de cambiar la realidad, puesto que la realidad ya va, digamos, guiada por esa razón o ese espíritu absoluto hegeliano, esa razón de la historia, que eso es incapaz de cambiar o de transformar cualquier hablante. Por lo tanto, no hay actos del habla, puesto que no se puede introducir un cambio en la realidad, ¿vale? Estos son digamos que los dos aspectos fundamentales de los que habla la novela corta, pero ahora vamos a introducirnos a la película en sí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña sinopsis, ¿no?, de la película, sobre todo para aquellos que no la hayáis visto, ¿no? Bueno, como hemos hablado, ¿no?, la película va de repente llegan unas 12 naves que traen en su interior unas series de seres a los que llaman heptápodos, a los que definen como heptápodos, y parece ser que una de las características de estos heptápodos es que tienen dos lenguas, una hablada y otra escrita, con la particularidad que, al contrario que nuestro lenguaje, ellos no se corresponden, no se corresponde el lenguaje hablado con el lenguaje escrito. Es decir, lo que dicen los seres por su boca, auditivamente, no se corresponde con lo que estos heptápodos escriben, ¿vale? Bueno, entonces la peculiaridad de estas heptápodos es que tienen dos lenguas, que el lenguaje hablado y el lenguaje escrito no se corresponden entre sí, ¿no? Al contrario que lo que sucedería con el lenguaje como nosotros lo entendemos, ¿no? Lo escrito, en definitiva, no expresa lo dicho, y lo dicho, viceversa, lo dicho no expresa tampoco lo escrito, ¿no? Esta es la particularidad de estos seres, ¿no? Y bueno, vemos a lo largo de la historia de la película cómo estos heptápodos llegan a la Tierra con la intención de ofrecernos un regalo que, bueno, en un primer momento parece que los seres humanos lo entienden como que es una posibilidad de guerra entre ellos. Luego ese tipo de regalos lo entienden como un arma, ¿no?, que van a poder utilizar frente a otras naciones y que por lo tanto tienen que intentar conseguirla antes que otras naciones, por eso cortan comunicación entre todos, ¿no?, como vemos en la película, entre todas las demás países, ¿no?, para ver quién lo consigue antes. Pero llegamos a la parte final de la historia, ¿no?, en la que nos damos cuenta que el regalo que intentan ofrecer estos heptápodos es el regalo del lenguaje, de su lenguaje escrito, ¿no?, de su habla, porque a través de ese lenguaje el ser humano podría experimentar la realidad de distintas formas como la experimenta con el lenguaje que utilizamos comúnmente. ¿Cómo la experimentaría? Pues en el sentido de que el lenguaje estaría capacitado para tener una concepción diferente del tiempo, el lenguaje de los heptápodos. Es decir, nosotros entendemos un tiempo lineal, no,
no entendemos el tiempo de forma lineal, y el lenguaje de los heptópodos te permite entender el tiempo de manera cíclica, de ahí que siempre su escritura sea cíclica y no lineal, ¿no? La escritura de los heptápodos. Es decir, en palabras más simples, que a través de ese lenguaje tú eres capaz de entender el pasado, el presente y el futuro. Puedes ver el pasado, el presente y el futuro a través de ese lenguaje de los heptópodos. Esto, en última instancia, ¿qué es lo que significa? Que el lenguaje está capacitado para determinar la experiencia. Que el lenguaje determina la experiencia, la realidad. Que el lenguaje es lo que determina nuestra realidad, la realidad en la que nosotros conocemos las cosas, la forma que nosotros tenemos de conocer las cosas. Es el lenguaje lo que determina la experiencia, ¿vale? Esa es la gran teoría de la película, ¿no? Y es la teoría que está basada, fundamentada en una hipótesis, en la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? Son dos filósofos del lenguaje del siglo XX los que elaboraron esta hipótesis, ¿no? Y la lanzaron al mundo, en la que defendían esta idea, ¿no? Que el lenguaje configura el pensamiento, el lenguaje configura la experiencia y por tanto configura nuestra forma de conocer la realidad. Es decir, que no se limita a expresar nuestros contenidos mentales, sino que tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando e influyendo en nuestra visión del mundo. Es decir, que el lenguaje determina en absoluto, totalmente, nuestra forma de conocer la realidad, hasta el punto de que incluso podríamos decir que lenguaje y pensamiento es la misma cosa. El lenguaje determina el pensamiento y nuestra forma de pensar y conocer la realidad, ¿no? La estructura de nuestro lenguaje hace que tendamos a utilizar una estructura y estrategias interpretativas concretas, es decir, depende de cómo esté estructurado de nuestro lenguaje, también estructuramos las categorías de nuestro pensamiento, las categorías con las que nosotros vamos a conocer la realidad. Es decir, el lenguaje en última instancia es lo que configura toda la realidad del ser humano. El lenguaje es lo que configura, primero, las categorías del pensamiento, del conocimiento, y como el conocimiento es con lo que utilizamos para conocer la realidad, configura también totalmente la realidad, ¿vale? Cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias que no pueden ser explicadas en otras lenguas. ¿A causa de qué salió esta teoría de Sapir-Whorf? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que el lenguaje configuraba el pensamiento? Pues bueno, tomaron varios ejemplos, por ejemplo el de los Hopi, unos indios americanos, norteamericanos, que por ejemplo no tenían en su lenguaje tiempos verbales. Por lo tanto, no podían hablar acerca del tiempo. Y ellos se dieron cuenta de que al analizar antropológicamente a esta tribu, ¿no? O a esta sociedad de los Hopi, ¿no? Vieron que al no utilizar tiempos verbales, al no tener en su lengua tiempos verbales, cuando le preguntabas algo acerca del tiempo ellos no sabían diferenciar entre pasado, presente y futuro. Por lo tanto, dicen, bueno, pues entonces es que el lenguaje tiene que determinar de alguna manera el pensamiento y la forma de conocer la realidad, ¿no? Porque a ellos les intentan preguntar sobre el tiempo y no saben qué decirte acerca del tiempo. Y otro ejemplo podría ser el de los esquimales. Los esquimales tienen, por ejemplo, a la hora de definir la nieve, pues tienen infinidad de palabras para definir un estado determinado de la nieve, un color determinado de la nieve. El agua, María, de la nieve. Yo he visto la nieve también. La nieve. ¿Cuál es su significado, más o menos? El agua, la nieve, es decir, que dependiendo de la realidad con la que se encuentren también, los esquimales obviamente están acostumbrados a vivir en ese ambiente, un ambiente siempre nevado, ¿no? Y todo tienen infinidad de conceptos, de palabras para definir distintos estados en los que se encuentra la nieve o el agua, como quieran. Y entonces, ¿qué estados que nosotros no sabemos expresar en nuestro lenguaje? Por ejemplo, nosotros tenemos para definir la nieve, pues la nieve es blanca y ya está, y no hay más, ¿no?
No tenemos ningún estado más para definir la nieve, ¿no? Ni ningún concepto para definir la nieve. En cambio, ellos sí. Si la nieve acaba de salir por al amanecer, tiene un nombre diferente. Si sale por un nombre diferente. Si está en un estado menos congelación o más congelación, tiene un concepto diferente. Son distintos conceptos que nosotros no somos capaces, a través de nuestro lenguaje, de definirlos, ¿no? Y en cambio ellos sí. Entonces, estas ideas, ¿no? Y este estudio de las distintas sociedades, tanto los esquimales como los Hopis, le dio para elaborar esta hipótesis en la que defendían que el lenguaje configura el pensamiento. Claro. A raíz de esta primera hipótesis se elaboraron dos versiones de esta teoría en la que el lenguaje configura el pensamiento. Hay una versión, una hipótesis fuerte, que sería la hipótesis del determinismo lingüístico, en la que viene a defender esto que hemos definido al principio, esta primera hipótesis, es decir, que el lenguaje determina por completo nuestro juicio, es decir, que del lenguaje determina de tal modo nuestra forma de pensar que si no hubiera lenguaje, quizá no hubiera conocimiento. Es el lenguaje lo que configura en su totalidad el pensamiento y nuestra forma de conocer la realidad, determina por completo nuestro juicio, nuestra capacidad de pensamiento y percepción, dándole forma y pudiéndolo considerarse, como hemos dicho antes, que casi lenguaje y pensamiento podrían ser la misma cosa, puesto que no podría haber en esta versión fuerte pensamiento sin lenguaje, ¿vale? Una persona cuyo lenguaje no contemple un determinado concepto, nos diría, como lo que hemos hablado antes con los tiempos verbales, no será capaz de comprenderlo ni de distinguirlo, ¿no? Nos diría esta hipótesis fuerte, ¿no? Aquello que no esté contemplado en el lenguaje no se podrá ni percibir ni conceptualizar, ¿no? Otras tribus como los Zuñi creo que no saben diferenciar o no diferencian muy bien entre color amarillo y naranja, y por lo tanto no tienen una forma de expresar un concepto determinado para el naranja, puesto que lo relacionan igual con el amarillo, pues también le cuesta mucho más intentar definir entre esos dos colores. No serían capaces de definir el naranja como tal o como nosotros lo conocemos, ¿no? También defendería este tipo de hipótesis, ¿no? De que el lenguaje configura nuestra forma de pensar, configura el pensamiento y por tanto nuestra forma de conocer la realidad, ¿no? Esta hipótesis fuerte, que vemos obviamente que es muy fuerte, es decir, es la que el lenguaje determina por completo el pensamiento y la realidad, tuvo algunos inconvenientes, ¿no? Y luego veremos que por eso se bifurcó en una hipótesis más débil del lenguaje, ¿no? Uno de los inconvenientes fue con los mismos estudios de los Hopi, de estos indios norteamericanos, puesto que cuando se siguieron estudiando posteriormente, se llegó a la conclusión de que los Hopi no utilizaban tiempos verbales, pero sí podrían hablar del tiempo, aunque en el lenguaje no utilizaran sus tiempos verbales. Es decir, que no, en ese caso por lo menos, no determinaba por completo el lenguaje la forma de conocer la realidad. Aunque los Hopi no tuvieran tiempos verbales en su lenguaje, aunque no diferenciaran entre tiempos verbales, los Hopi sí tenían un cierto conocimiento para hablar del tiempo. Claro, esto si nos remitimos, por ejemplo, a Kant sería, digamos, obvio que el tiempo y el espacio es algo que es inherente, son a priori del conocimiento y por lo tanto está en todo el ser humano, ¿no? Si nos remontáramos a Kant, ¿no? Y luego, otro de los inconvenientes sería otra teoría del lenguaje diferente, que es la teoría de Noam Chomsky, ¿no? Chomsky es otro filósofo del lenguaje del siglo XX, que lo conoceréis, y sobre todo seguramente más por su papel político y social, pues es un gran crítico de Estados Unidos, del capitalismo y todo eso, y la verdad que realiza mucha crítica y muchos artículos relacionados con crítica a Estados Unidos y al capitalismo. Y bueno, hay ciertas películas en las que aparece, no sé si habéis visto, por ejemplo, bueno, en la que se nombra, no sé, Capitán Fantastic, en la que, bueno, es retrata la vida de una familia, ¿no?, que intenta
salirse del sistema del capital, ¿no?, por completo. Y bueno, una de las cosas que hacen, ¿no?, es que en vez de celebrar la llegada de Cristo o la Navidad, pues celebran el día de Noam Chomsky, ¿no? Es su dios para ellos, ¿no? Una película bastante graciosa, bastante interesante para ver, ¿no? También aparece ahí, ¿no?, Noam Chomsky en ese gag, ¿no? Y bueno, Chomsky lo que nos diría es que si bien el lenguaje se adquiere mediante un largo proceso de aprendizaje, ¿no?, que podría considerar que podría ayudarnos a transformar o a considerar la realidad de una manera distinta u otra, existen mecanismos parcialmente innatos que antes de que surja el lenguaje como tal permiten observar aspectos comunicativos e incluso la existencia de conceptos, siendo comunes a la mayoría de pueblos conocidos. Es decir, nos dice que, bueno, que el lenguaje puede configurar de cierta forma, en cierta forma, la realidad, nuestra forma de pensar, pero que antes de el lenguaje hay ciertos mecanismos innatos en el ser humano que en un primer momento lo que ayudan también es aprender la lengua, pero que también aprenden antes de, digamos, desarrollar el lenguaje como tal, a poder utilizar ciertos pequeños conceptos. Vamos a remontarnos a lo obvio otra vez, ¿no? Antes de que se desarrolle el lenguaje, quizás todo ser humano tiene un concepto de lo que es el espacio y lo que es el tiempo, por ejemplo, ¿no? No necesitamos la lengua para tener, digamos, conocimiento de esos a priori, como diría Kant, ¿no? Un bebé mismo se puede mover en el espacio, ¿no?, sin desarrollar, sin tener una lengua, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Otro de los inconvenientes, diríamos, sería que la labor del antropólogo sería bastante, digamos, compleja o complicada, en el sentido de que si no hay posibilidad de analizar a una cultura que tenga una lengua diferente a la tuya, hasta que no la conozcas a la perfección esa lengua, pues la labor del antropólogo se hace casi que imposible, ¿no? Puesto que el antropólogo, desde un primer momento, cuando va a estudiar una sociedad distinta, ya viene con los conceptos concebidos de la lengua materna con la que se encuentra, ¿no? Entonces, la labor del antropólogo, si esta teoría fuerte, tal positiva fuerte del lenguaje fuera real, pues digamos que parece que quedaría en una labor en vano, ¿no? Porque sería imposible conocer otra lengua, o sería muy difícil al modo en la que se conoce la lengua materna, ¿no? Y cambiar totalmente tus categorías del pensamiento para intentar conocer a la perfección otra lengua o otra sociedad que tuviera una lengua distinta, ¿no? La labor del antropólogo quedaría, digamos que, bastante complicada. Y otro de los inconvenientes, como he dicho, es que hay experiencias corporales, culturales, que preceden al lenguaje, ¿no? Del hecho, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Los bebés, antes de desarrollar un lenguaje, tienen una experiencia de su cuerpo, tienen una experiencia del espacio que tienen alrededor antes de desarrollar su lenguaje. Por lo tanto, no necesitan de el lenguaje aún para poder tener una mínima conceptualización de lo que es el espacio, de lo que es el tiempo y de lo que es su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos defenderlo también con los animales, ¿no? Aquellos que no tuvieran lenguaje, pues también tienen un concepto de lo que es el espacio en el que se encuentran alrededor suyo, ¿no? Y por lo tanto, el pensamiento en sí precede al lenguaje. Aunque quizás nosotros, adultos, ya quizás no sepamos en qué momento, porque nosotros ya estamos acostumbrados a pensar y pensar a través del lenguaje, ¿no? Cuando pensamos, estamos hablando para nosotros mismos, diríamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quizás no sabríamos defender otra forma distinta de pensar, ¿no? Que no fuera la que estamos ya acostumbrados, que pues hablando, ¿no? Internamente, ¿no? Pero a través del lenguaje. Pero bueno, sí, el pensamiento precede al lenguaje, ¿no? Vamos a ver si es la siguiente.
Por último quedaría la segunda hipótesis, la hipótesis débil, la hipótesis del relativismo lingüístico, ¿no? En la que defiende una versión pues mucho más débil que esta hipótesis fuerte, ¿no? Que la primera hipótesis que habíamos defendido, que la lengua no determina por sí por completo el pensamiento y el conocimiento, ¿no? Y nuestra forma de conocer la realidad y la percepción, ¿no? Pero sí resulta un elemento que ayuda a darle forma e influencia en el tipo de contenido al que se presta atención. Es decir, que las características del idioma hablado pueden influir en el modo en el que se conciben ciertos conceptos. Es decir, no determina por completo la realidad, pero sí tiene una influencia determinante a la hora de nosotros conocer la realidad. Ponemos ejemplos de lenguas, distintas lenguas, ¿no? Por ejemplo, el castellano a la hora de elaborar su lenguaje presta mucha más atención, presta una especial atención en el tiempo verbal. Por lo tanto, a la hora de cuando nos pregunten a un hispanohablante sobre algo, quizás vamos a hacer mucho más hincapié en el tiempo, en cuándo ocurrió, que en otro aspecto del lenguaje, ¿no? O de la realidad. Pero en cambio, el turco presta mucho más atención en quién le realiza la acción. Entonces va a prestar mucha más atención cuando le pregunto, cuando intenta hablar de algo, en el sujeto en lugar de en el tiempo, en el cuándo. En quién hizo la acción, que en lugar de cuándo sucedió la acción. Y el inglés, por ejemplo, se determina o presta más atención al espacio, a dónde ocurrió. Entonces, cuando intenta hablar de un acto de habla, va a hacer mucho más hincapié en el espacio, en el lugar en el que ocurrió, que por ejemplo en el tiempo verbal, que es más importante en el castellano, o en el lenguaje hispanohablante, o en el turco, que donde es el sujeto lo más importante del lenguaje. Y bueno, y hasta aquí acaba la presentación de la llegada.